La búsqueda del anillo. Del viaje de los jinetes negros según lo contó Gandalf a Frodo. Gollum fue capturado en Mordor en el año 3017 y llevado a Barad-dûr, donde fue interrogado y torturado. Cuando hubo averiguado lo que pudo sacarle, Sauron lo dejó libre. No confiaba para nada en Gollum, pues adivinaba algo indomable en él que no era posible someter, ni siquiera por la sombra del miedo, salvo destruyéndolo. Pero Sauron percibió la profundidad del odio que abrigaba Gollum contra los que lo habían robado, y sospechando que iría en busca de ellos para vengarse, esperaba que los espías de Barad-dûr serían así conducidos hacia el anillo. Pero no transcurrió mucho antes que Aragorn capturara a Gollum y lo llevara al norte del Bosque Negro, y aunque los espías de Sauron lo siguieron, no pudieron rescatarlo antes de que estuviera a buen resguardo. Ahora bien, Sauron nunca había hecho caso de los medianos, aunque había oído hablar de ellos, y no sabía todavía dónde estaba la tierra de esta gente. De Gollum, aun dándole tormento, no había podido obtener ninguna descripción clara, tanto porque el mismo Gollum no tenía en verdad conocimiento cierto alguno, como porque falseaba siempre lo poco que sabía. Era imposible doblegarlo, salvo por la muerte, tal como Sauron había adivinado, a la vez por causa de su naturaleza mediana y por otra cosa que Sauron, consumido por la codicia del anillo, no comprendía del todo. Entonces concibió hacia Sauron un odio aún mayor que el miedo que le provocaba, pues veía en él realmente a su más grande enemigo y rival. Así fue que se atrevió a fingir que creía que los medianos habitaban cerca de los sitios donde él había vivido una vez, en las márgenes del Gladio. Ahora bien, al enterarse Sauron de la captura de Gollum por los jefes de sus enemigos, tuvo prisa y sintió miedo. Sin embargo, los espías y emisarios ordinarios no podían llevarle ninguna nueva, y esto era en gran parte debido a la vigilancia de los Dúnedain y a la traición de Saruman, cuyos propios servidores estorbaban a los de Sauron o los llevaban por camino errado. De esto tenía conciencia Sauron, pero su brazo no era todavía bastante largo como para alcanzar a Saruman en Isengard. Por tanto, ocultó el conocimiento que tenía del doble juego de Saruman y ocultó su rabia a la espera de un momento oportuno, y se preparó para una gran guerra con la que pretendía barrer a todos sus enemigos hasta precipitarlos en el mar occidental. Por último, resolvió que nadie le serviría en este caso, salvo sus más poderosos servidores, los espectros de los anillos, que no tenían otra voluntad que la suya, pues todos ellos estaban por entero sometidos al anillo que los había esclavizado y que se encontraba en manos de Sauron. Ahora bien, pocos podían oponerse a una de esas feroces criaturas, y creía Sauron, nadie podía resistir a todas ellas reunidas al mando de su terrible capitán, el Señor de Morgul. No obstante, este inconveniente tenían para el actual objetivo de Sauron. Tan grande era el terror que los precedía, aun invisibles y desnudos, que les era posible a los sabios advertir que se acercaban y adivinar la misión que traían. Así fue que Sauron preparó 2 ataques, en los que muchos vieron después la iniciación de la Guerra del Anillo.
los desencadenó a ambos a un tiempo. Los orcos atacaron el reino de Thranduil con la orden de atrapar a Gollum, y el señor de Morgul fue enviado abiertamente a presentar batalla a Gondor. Estas cosas se hicieron a fines de junio de 3018. Así Sauron puso a prueba la fortaleza y el estado de alerta de Denethor, y vio que ambos eran mayores de lo que esperaba. Pero eso lo preocupó poco, pues utilizó escasas fuerzas en el ataque, y su principal propósito era que la salida de los Nazgûl pareciera solo parte de su política de guerra contra Gondor. Por tanto, cuando Osgiliath fue tomada y destruido el puente, Sauron detuvo el ataque, y se les ordenó a los Nazgûl que empezaran la búsqueda del anillo. Pero Sauron no desestimaba los poderes y la vigilancia de los sabios, y se les ordenó a los Nazgûl que actuaran con tanto secreto como les fuera posible. Ahora bien, por aquel entonces, el capitán de los espectros de los anillos vivía en Minas Morgul con 6 compañeros, mientras que el segundo jefe, Khamûl la Sombra del Este, vivía en Dol Guldur como teniente de Sauron, junto con otro espectro que le servía de mensajero. El señor de Morgul, por tanto, condujo a sus compañeros al otro lado del Anduin, desnudo y sin montura e invisible a la mirada. Y no obstante, provocando el terror de cuanta criatura viviente tuvieran cerca, fue quizás el primer día de julio cuando se pusieron en camino. Avanzaban lentamente y con sigilo por Anorien y cruzando el Endwade, y así llegaron al páramo, y el rumor de la oscuridad y el temor de los hombres cundieron sin que se supiera por qué. Llegaron a las márgenes occidentales del Anduin, algo al norte de Sarn-Gebir, donde tenían cita, y allí recibieron caballos y vestidos que habían sido transportados secretamente por el río. Esto sucedió, se cree, el 17 de julio. Luego se dirigieron al norte en busca de la comarca, la tierra de los medianos. El 22 de julio, poco más o menos, se encontraron con sus compañeros, los Nazgûl de Dol Guldur, en el campo de Celebrant. Allí se enteraron de que Gollum había eludido a la vez a los orcos que lo habían capturado de nuevo y a los elfos que los perseguían, y que había desaparecido. Les dijo también Khamûl que no se habían descubierto moradas de los medianos en los valles del Anduin, y que las aldeas de los fuertes junto al Gladio hacía ya mucho que habían sido abandonadas. Pero el señor de Morgul, por falta de un mejor designio, decidió seguir la búsqueda por el norte con la esperanza de que quizás se toparan con Gollum y encontraran la comarca. Que ésta no estaba lejos de la odiada tierra de Lórien no le parecía improbable si no se encontraba realmente dentro de los cercados de Galadriel, pero no estaba dispuesto a desafiar el poder del Anillo Blanco ni a entrar en Lórien todavía. Pasando por tanto entre Lórien y las montañas, los 9 siguieron cabalgando hacia el norte, y el terror los precedía y quedaba detrás de ellos. Pero no encontraron lo que buscaban ni se enteraron de nada que les sirviera. Por fin retornaron, pero el verano estaba muy avanzado y la cólera y el miedo de Sauron aumentaban. Cuando volvieron al páramo era ya septiembre, y allí encontraron mensajeros de Barad-dûr con amenazas de su amo que los llenaron de consternación, aun al señor de Morgul, porque Sauron se había enterado ahora de las palabras proféticas escuchadas en Gondor, y la partida de Boromir, y los hechos de Saruman y la captura de Gandalf. De todas estas cosas,
concluyó que ni Saruman ni ninguno de los sabios estaba todavía en posesión del anillo, pero que Saruman cuando menos sabía dónde podría estar oculto. Solo la rapidez valdría ahora, y no era momento de secretos. Se ordenó por tanto a los espectros de los anillos que fueran directamente a Isengard. Cabalgaron velozmente a través de Rohan, y el terror de su paso fue tan grande que muchos abandonaron la tierra y se esparcieron en desorden por el norte y el oeste, convencidos de que la guerra del este venía tras los talones de los caballos negros. 2 días después de que Gandalf hubiera partido de Orthanc, el señor de Morgul se detuvo frente a las puertas de Isengard. Entonces Saruman, a quien la huida de Gandalf llenaba de cólera y miedo, comprendió el peligro de encontrarse entre enemigos, tachado de traidor por ambos. Tuvo mucho miedo, porque la esperanza de engañar a Sauron, o al menos de recibir su favor en la victoria, se había desvanecido para siempre. Ahora él mismo obtenía el anillo o estaba condenado a la ruina y el tormento. Pero todavía era cauteloso y astuto, y había tomado disposiciones en Isengard para el día en que tuviera que enfrentar tan desdichada circunstancia. El círculo de Isengard era demasiado resistente como para que incluso el señor de Morgul y sus compañeros pudieran atacarlos sin la ayuda de grandes fuerzas. Por tanto, el desafío y las exigencias del señor solo recibieron la respuesta de la voz de Saruman, que por algún arte de encantamiento parecía salir de las puertas mismas. «No es una tierra lo que buscáis», decía. «Sé lo que buscáis aunque no lo nombréis. No lo tengo, aunque sin duda vuestros servidores lo saben sin que yo lo diga, porque si lo tuviera, os inclinaríais ante mí y me llamaríais Señor. Y si yo supiera dónde está eso escondido, no me encontraría aquí, sino que hace ya mucho habría ido a buscarlo. Solo hay uno adivino que tenga ese conocimiento, Mithrandir, enemigo de Sauron. Y como hace solo 2 días que abandonó Isengard, buscadlo en las cercanías». Tal era todavía el poder de la voz de Saruman, que ni siquiera el señor de los Nazgûl puso en duda lo que decía, aunque fuera falso o disimulara la plena verdad. Sin más demora, se alejó cabalgando y buscó a Gandalf por las tierras de Rohan. Así fue que al atardecer del segundo día, los jinetes negros se encontraron con Grima Lengua Viperina, cuando iba éste apresurado a comunicarle a Saruman que Gandalf había llegado a Edoras y había advertido al rey Theoden contra los traicioneros designios de Isengard. En ese momento, Lengua Viperina estuvo a punto de morir de miedo, pero acostumbrado a la traición, habría dicho todo cuanto sabía al menor atisbo de amenaza. Sí, lo sé, de veras, señor», dijo. «Pude oír lo que hablaban en Isengard, la tierra de los medianos. Desde allí vino Gandalf y allí quiere volver. Solo necesita ahora un caballo. Perdonadme, hablo tan deprisa como puedo. Hacia el oeste a través del paso de Rohan, y luego hacia el norte y algo hacia el oeste hasta llegar al próximo gran río que bloquea el camino. El Cauce Gris se llama. Desde allí, a partir del cruce de Zarbad, el viejo camino os llevará a sus fronteras. La llaman la comarca. Sí, es verdad, Saruman la conoce. Desde allí le llegaron mercancías por el camino. Perdonadme, señor, a nadie le diré nada de nuestro encuentro». El señor de los Nazgûl perdonó la vida de Lengua Viperina, no por piedad, sino porque vio que tenía tanto miedo que jamás se atrevería a hablar de este encuentro,
como así fue en verdad, y se dio cuenta de que la criatura era mala y que probablemente le haría todavía mucho mal a Saruman si no moría demasiado pronto. De modo que lo dejó tendido en el suelo y siguió adelante, y no se cuidó de volver a Isengard. La venganza de Sauron podía esperar. Entonces dividió su compañía en 4 pares y cabalgaron por separado. Pero él se adelantó con el par de jinetes más veloz. Así, abandonaron Rohan por el oeste y exploraron la desolación de Enedwaith y llegaron por fin a Zarbad. De allí atravesaron Minhiriad y aunque aún no cabalgaban todos juntos, un rumor de miedo cundía alrededor de ellos, y las criaturas del descampado se escondían y los hombres solitarios escapaban. Pero a algunos fugitivos los capturaron en el camino, y para deleite del capitán, 2 resultaron ser espías y sirvientes de Saruman. Uno de ellos había tomado parte a menudo en el tráfico entre Isengard y la comarca, y aunque él mismo jamás había estado más allá de la Cuaderna del Sur, tenía mapas trazados por Saruman que describían con toda claridad la comarca. Los Nazgûl se los quitaron, y luego lo enviaron a Bree para que siguiera con sus actividades de espía, pero le advirtieron que estaba ahora al servicio de Mordor y que lo torturarían y lo matarían si alguna vez intentaba volver a Isengard. La noche ya acababa el 22º día de septiembre, cuando de nuevo reunidos llegaron al vado de Sarn y las fronteras más meridionales de la comarca. Las encontraron vigiladas, porque los montaraces les interceptaron el camino, pero era esta una tarea que superaba la capacidad de los Dúnedain, y quizá aún habría sido así si su capitán, Aragorn, hubiera estado con ellos. Pero se encontraba éste ausente en el norte, en el camino del este cerca de Bree, y hasta los corazones de los Dúnedain flaquearon. Algunos huyeron hacia el norte con la esperanza de llevarle la nueva a Aragorn, pero fueron perseguidos o muertos o dispersados por las tierras yermas. Algunos todavía se atrevieron a defender el vado y resistieron mientras duró la luz del día, pero por la noche el señor de Morgul los barrió y los jinetes negros penetraron en la comarca, y antes que los gallos cantaran en la madrugada del 23º día de septiembre, algunos cabalgaban hacia el norte por el país, mientras Gandalf, montado en Sombra Gris, cabalgaba muy atrás por Rohan.